¿Por qué? No pago. ¿Por qué voy a pagar impuestos a un gobierno ilegítimo, inepto, corrupto y mentiroso? ¿Por qué? Ahora que nos obliguen a todos, ¿verdad? Ahora, a mí ya me persiguieron, ya me hicieron pagar. Pero me estoy recuperando, van a ver, no. Esto no se acaba hasta que se acaba. Pero creo que hace falta una actitud distinta y vamos a tener que pensar, lamentablemente, en otras cosas. Porque por la experiencia que tengo y por lo que veo en otros países, estos desgraciados zurdos de mierda no se van por la buena. Entonces va a tener que ir por la mala. Creo que nosotros, puedo decir nosotros, elegimos la vida, la propiedad y la libertad. El día de hoy hablaremos sobre el linaje Salinas. Para aquellos que creían que la bonita costumbre de evadir impuestos era una ocurrencia del junior más viejo de México, pues no. Benjamín Salinas Westrup es la raíz de esta saga de ladrones de dinero público. El bisabuelo de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, en los principios de 1900, comenzó el negocio de fabricar camas de latón para venderlas a los pobres, en abonos chiquitos, pero eternos. Nunca pagó impuestos, y fue el que enseñó a su descendencia a burlarse del pueblo. Por un lado exprimía a los pobres con los abonos mentirosos, y por el otro les robaba el dinero de los impuestos, cambiando de dirección o de nombre a la fábrica. El abuelo Hugo Salinas Rocha tenía una empresa fabricante de radios, además de la cadena de tiendas aboneras Salinas y Rocha, y para no pagar los impuestos de la fábrica de radios, la declaró en quiebra. Claro que con el dinero que robó al pueblo mexicano creó la cadena de tiendas Electra, a la que dedicó a fabricar muebles para Salinas y Rocha. Hugo Salinas Price, padre de Ricardo Benjamín Salinas Pliego, continuó con la línea establecida por sus ancestros y afinó los métodos para evadir el pago de impuestos. Ahora todos los asuntos fiscales los llevaba a los juzgados y sobornando jueces, conseguía no cumplir con su deber como ciudadano. Hugo Salinas Price se sentía tan orgulloso de la manera en la que burlaba al fisco, que hasta escribió un libro para narrar la gloriosa historia familiar y autonombrarse un genio de las finanzas. Aconsejó al Estado mexicano olvidarse del peso y a volver a las monedas de plata y oro, porque en los tiempos revolucionarios el peso mexicano en plata de oro valía mucho más que el dólar. Lo que nunca dijo es que él tenía toda su fortuna en oro y plata, y que en la conversión de la moneda mexicana él se volvería en el hombre más rico de México. Tocó el turno a Ricardo Benjamín Salinas Pliego, el junior inútil en turno, que demostró mucho apego a los juegos palaciegos y se acercaba a los políticos para aprenderse las mañas y así usar sus influencias para engatusar a la gente. A Salinas Pliego le agradaba mucho que la gente dijera que era parte de la familia Salinas de Gortari, porque las raíces de ambas familias estaban en Monterrey, Nuevo León, tierra que siempre se ha considerado la tierra de los prohombres. Lambisconeando a Raúl Salinas de Gortari, consiguió hacerse de su amigo incondicional, y cuando Salinas, siendo presidente espurio de México, comenzó a desmadrar al país entregando a las empresas del Estado a sus amigos, Ricardo estuvo ahí con las manos extendidas para ver qué le ponían en ellas. Raúl Salinas puso en las manos limosneras de Ricardo Salinas Pliego $30.800.000 para que a completara el costo de Imevisión, los canales 7, 13 y 22 propiedad del Estado, a la cadena de teatros del Seguro Social y a los estudios Churubusco. Ricardo Benjamín Salinas solamente había juntado $615 millones y en la subasta se cotizó a la empresa estatal en 645. Pero allí estuvo Raúl Salinas cerca de su amigo, para que le lavara un dinerito que le sobraba en el bolsillo. Entonces Ricardo Benjamín Salinas Pliego apareció en la lista de Forbes como el tercer hombre más rico de México, con $9,000 millones. Todo marchaba de maravilla para el usurero de los abonos chiquitos, pero eternos. A Salinas Pliego le gustaba o le gusta jugar a la política. Entre sus asesores tenía un experimentado político heredado del gobierno sedillista, Felipe Solís Acero, y este le dijo que en 2018 ganaría la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador. Así que Salinas Pliego se le acercó, le dio facilidades en su televisora porque tenía planeado que aunque hubiera un cambio de partido en el gobierno, él seguiría sin pagar impuestos. Tenía pleitos contra el fisco en los juzgados desde que terminó la exención de pago de impuestos que le regaló Salinas en 2004. Le respetó Zedillo, pero al que Fox se negó porque no era parte de los oligarcas panistas que lo pusieron en la presidencia. Y el abonero usurero calculaba que si apoyaba a AMLO, este le permitiría seguir quedándose con el dinero del pueblo. Sin embargo, Salinas Pliego se equivocó con AMLO, porque este dijo que no condonaría impuestos nadie, y todos los oligarcas pagarían por sus impuestos. Eso era algo que un hombre como Salinas Pliego no se podía permitir. Su bisabuelo le enseñó que los Salinas Westrup, los Salinas Pierce, los Salinas y Rocha y los Salinas Pliego son una estirpe especial, hombres que deben ser considerados héroes nacionales por dar empleo a tanta gente y que por lo tanto deben estar exentos de deberes fiscales.
Entonces comenzaron las penurias para Salinas Pliego, porque sin el respaldo del Estado mexicano, las víctimas de sus engaños lo llevaron a juicio, y las acciones de la reina de sus empresas familiares sufrió las consecuencias de la escasez de influencias, porque las calificadoras de empresas declararon Electra, empresa chatarra, y la Bolsa Mexicana de Valores la sacó de la cotización, porque todos preveían que al final del año 2025 tendría que pagar un tercio de la fortuna de Salinas Pliego, $3,000 millones. Salinas movió sus influencias en la bolsa de valores y le permitieron regresar a cotizar y ocurrió la desgracia mayor de su existencia. Las acciones de Electra de un día para otro perdieron el 70% de su valor y Salinas Pliego perdió en un día $5,000 millones. Apresuradamente para controlar la crisis, Salinas Pliego decidió sacar, ya que no quiere aceptar que lo echaron, a Electra de la bolsa de valores y privatizarla. Es decir, las acciones de Electra ya no se venden, ahora pertenecen exclusivamente a los accionistas. Palo dado ni Dios lo quita, y el garrote ya había golpeado a Salinas Pliego, pues su fortuna le quedaban solo $4,800 millones, a los que si le quitamos los $3,500 que debe pagar Hacienda, entonces le restarían $1,300 millones. Y pensar que apenas la semana anterior presumía de $9,000 millones. Pero, hombre prevenido vale por dos, recordó Salinas Pliego, y se fue a la Argentina de Milei como invitado orador en la reunión de la Conferencia de la Acción Política Conservadora, la CEPAC, a la que llegó gente de medio pelo. Pero él pretende ir sondeando el terreno por si tiene que huir para no pagar impuestos, y calcula que podría refugiarse en Argentina o en Madrid, España. Recuerda que no debes de creer todo lo que escuchas, cuestiona todo y a todos. La mejor información siempre será la que tú buscas. Los Salinas, una estirpe evasora. Prohibido olvidar.